Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente. La Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis estamos participando desde hace 20 años, 21 años en este programa y nos sentimos orgullosos de que hemos continuado hasta estos momentos. Ahorita nos encontramos transmitiendo desde su canal de televisión Megacanal en el programa Las Mega Noticias desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y ya solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es hermosísima y la mejor ciudad de Los Mochis, la mejor trazada. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Xoy, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Dorado y Mocorito, que nos ven directamente por este medio, y a usted que nos está viendo en la mañana, en la tarde o en la noche, cuando les apoyamos y les damos parte de este trabajo. Les agradezco mucho su atención a todos y cada uno de ustedes. Primera parte de la historia del boxeo en Los Mochis. Las primeras peleas en Los Mochis se dieron un 19 de agosto de 1940, cuando el hermosillense Tony Marr le ganó al guaymense Panchito Campos en la nueva arena de box. Sin embargo, se podía decir en ese momento que el boxeo mochitense nació casi una década después, cuando Héctor Francisco Metro Uribe León incursionó como promotor montando funciones de box en la Arena México, ubicado por la calle Chihuahua, hoy calle Hidalgo. Aunque algunos historiadores comentan que había otras personas que organizaban funciones de box, como el doctor Carlos Beltrán, antes de la Arena México, en un lote baldío a la esquina de la vía del ferrocarril, hoy Rosendo G. Castro y Leiva, a un costado de la antigua y primera oficina del sindicato azucarero. Durante los años 50 surgieron las primeras figuras del boxeo mochitense. Avelino Félix, Everardo Armenta, quien el día 8 de septiembre de 1956 noqueó a Tomás López, el conscripto, quien era el campeón nacional de peso welter. Varios jóvenes iniciaron a practicar el boxeo: Martín Estrada User, Eduardo Labastidas Ochoa, Jaime Jimmy Conde Rodríguez. Y recordamos al promotor y maestro de la radio, el pionero de la información en Sinaloa, al cumplir 24 años de su fallecimiento. Don Héctor Francisco Metro Uribe León estableció un estilo único para contar historias a través de sus espacios informativos. Abrió nuevos caminos para informar y fue punta de lanza para forjar nuevas generaciones de periodistas. El Metro Uribe, con mucho piripituchi, estableció la hora de la verdad a través de la Gaceta del Aire y el Seminario de la Gaceta, que sigue siendo referente para conocer lo que ocurre en nuestro entorno. En 1957, Héctor Francisco Metro Uribe dejó de promocionar el box por no dejar ganancias, puras pérdidas, así decía, tomando su lugar don Roberto Franco. Le compró el ring y las gradas para instalarlas a un costado de su casa por la Bienestar y Guillermo Prieto, donde surgió la arena el Mochis Sport Club. Eran tiempos de Freddy Félix, Aristeo Chavarín, Aurelio Chamaco Castillo, Nicolás Chamaco Leiva, Frankie Abedoy, Jaime Jimmy Conde, Rudy Montiel y Joe Valdés. Gracias a la audacia y empresariedad, don Roberto Franco llegó a ser reconocido como el mejor promotor de boxeo de toda la costa del Pacífico, teniendo muchísimas afición en sus programas boxísticos, desde Guadalajara a Mexicali, trayendo figuras como Delfino Fino Rosales, Guillermo Memo Ayón, Higuera, el Zurdo de Oro, Vicente Samuel Saldívar, García, don José Ángel Mantequilla Nápoles,
En esos tiempos, don Martín Estrada User construyó la Arena Unión. Roberto Franco desmanteló su ring y las gradas tomando un descanso de 2 años, volviendo con más ganas a las funciones de box en la que ya era llamado la Catedral del Boxeo Mochitense, montando funciones en la cancha 4 y en el lienzo charro. Nos tocó ver las peleas en esos 2 lugares. Fue gracias al tesón de Roberto Franco que salieron los primeros campeones nacionales de los Mochis, logrando que vinieran los campeones a exponer sus títulos aquí en los Mochis. Época muy difícil que salieran de la Ciudad de México, porque los retadores tenían que casi matar al contrincante para ganarles, y los buenos sueldos lograron que aceptaran, pagaban muy bien para que ellos vinieran aquí a pelear. Eduardo Armenta Salazar nació el 13 de abril de 1937 en el callejón Agustín Melgar, entre Allende y Degollado, lo que antes era la famosa Rata Muerta. Fue el primer campeón que dieron los Mochis del año 1961. Se coronó campeón nacional de peso medio. En esos tiempos llevaron a comer mariscos salvaviri, nombre correcto, y no Maviri, como todo el mundo lo dice, a 3 grandes campeones mundiales, Ultiminio Ramos, el Pueblo Olivares y a Chucho Castillo, frente a un plato de camarones cocidos y otros de ostiones frescos del mar a su mesa. Era el año de 1997. El 3 de agosto de 1963, don Aristeo Chavarín le ganó el Campeonato Nacional de Peso Mediano a Memo Ayón y fue llevado en hombros a su casa desde la Arena Unión a la Colonia Texas. Todo lo cual me hizo recordar aquellos tiempos de mi juventud, en que junto con otros amigos de secundaria íbamos a la Arena Unión a ver entrenar a los boxeadores de entonces, que nosotros teníamos como ídolos, a Freddy Félix, a Nacho Rubio, a Aristeo Chavarín, Everardo y Armenta, Julio Qui Ramos, Joe Valdés, Joe Conde, Chamaco Castillo, Chicho Entiveros, Rudy Montiel, Mayico Robles y Mateo Valenzuela, y muchos, muchos más. Unos fueron campeones nacionales, otros como Everardo, que peleó con grandes boxeadores de talla internacional en Estados Unidos. Entonces leíamos los periódicos del DF que nos traían todas las noticias de lo que pasaba en el mundo del box aquí en México. Los nombres de Luis Espota, doctor Gilberto Bolaños Cacho y el doctor Horacio Ramírez Mercado no eran muy conocidos, ya que ellos de alguna manera mandaban en la Comisión de Box y Lucha del DF y cuidaban toda salud de los boxeadores, pero igualmente de que las peleas fueran lo más derechas posible, que no enfrentaran boxeadores en decadencia o maletas, con los que ya se veía que eran mucha pieza para ellos. Había equilibrio y sobre todo la comisión evitaba las tranzas, y si las hubo seguramente nada tuvieron que ver con estos señorones. Su prestigio estaba muy por encima del dinero. José Joe Chincoya, que me comentó, vino a los Mochis, Sinaloa, a pelear contra Kid Bachomo, a quien conocimos como referee en los tiempos de la Arena Unión. Tanto Chevo como Joe tenían problemas de lenguaje. Apenas se les entendía lo que decían. Los golpes recibidos fueron la causa en que sus épocas peleaban cada semana, o si se podía, un día sí y otro también. Y ellos ganaron o perdieran, bajaban del ring tintos en sangre. Ellos subían a darse con todo y muchas veces fueron bajados en camilla para llevarlos al Hospital General. De ese tamaño eran aquellos boxeadores. Chevo fue un gran campeón y perdió su título ante Edel Ojeda, que fue uno grande del boxeo mexicano. Y para muestras, veo lo siguiente. El brillante zurdo Edel Ojeda tuvo una magnífica carrera, aunque muy corta, debido a las obligaciones que contrajo en torno a su profesión de ingeniero. Combatió profesionalmente de 1949 a 1956, en lo que conquistó 15 victorias, a cambio de 3 derrotas y 2 empates. Conquistó el título nacional gallo, imponiéndose a Chevo de la Torre. Derrotó además y clasificó clasificado para mundiales como Tommy Humeda, Pierre Arroyo, Luis Galvín y los mejores mexicanos de su tiempo, entre ellos Luis Castilla, Fili Nava, Genaro Serafín y varios más.
Descanse en paz el gran campeón, ese se le escribió el día de su fallecimiento. Pero volviendo al surco, Panchito Uribe, si bien no destacó como boxeador, sí lo hizo como persona humana y siempre defendió a sus boxeadores y a su profesión. Siempre estuvo en contra de las mafias de apostadores que son los que estropean el deporte y siempre habló bien de los señores comisionados Espota, Bolaños y Ramírez. En los 70 se formó otra camada de peleadores mochitenses: Manuel Cochur Montiel, Ruperto Indio Peraza, José María Bazuquita Zavala, José Luis Mapache Soto, quien el 10 de noviembre de 1975 le ganó al ex campeón nacional Rafael Herrera. El 18 de octubre de 1974, la afición de los Mochis vio debutar a Humberto Betillo Gutiérrez, de 16 años, quien sería doble campeón nacional, y un accidente automovilístico lo convirtió en una leyenda del boxeo mochitense. La ciudad de Los Mochis, Sinaloa, es la cuna de los campeones mundiales de boxeo, donde este pugilista abrió las puertas para el resto. Pero en la República Mexicana existe un estado ubicado al norte del Pacífico, donde una ciudad ha dado al mundo grandes monarcas de dichas especialidades, siendo el más reconocido de todos Jorge el Travieso Arce. Los Mochis ha contado con múltiples campeones mundiales en diferentes categorías, como Humberto Zorrita Soto, Fernando Cochulito Montiel, Hugo Increíble Cáceres, Katy Gutiérrez, Juan Carlos Zurdito Sánchez. Y Los Mochis es llamado tierra de campeones. ¿Sabes tú, mi amigo, cuántos campeones mundiales de boxeo le ha dado a la ciudad de Los Mochis? Todos y cada uno de ellos tiene ya un lugar en la historia del boxeo mochitense y han contribuido a que la ciudad tenga el distintivo de tierra de campeones, apenas con una población de 300,000 habitantes. Es una ciudad chica, pero la fuerza y ganas de su gente le ha dado la grandeza en diferentes ámbitos, principalmente en el boxeo. Los campeones son Jorge Travieso Arce, el 5 de diciembre de 1998, título en la OMB Mini Mosca ante Juan Domínguez en Tijuana. El segundo es Fernando Cochulito Montiel, el 15 de diciembre del 2000, en la OMB Peso Mosca ante Isidro García en Ciudad Obregón. El tercero es Hugo Increíble Cáceres, el 30 de abril de 2005, Mini Mosca ante Nelson Diepa en Puerto Rico. Humberto Zorrita Soto es el cuarto, el 20 de agosto de 2005, Peso Pluma ante Rocky Juárez. Humberto Betillo Gutiérrez, el 22 de agosto de 2009, Superpluma ante Shakiro Wilczek en Los Cabos, Baja California. Antonio de Marco, el 31 de octubre del 2009, el CMB Peso Ligero ante José Alberto Alfaro en Las Vegas. Hugo Cuatito Ruiz, el día 22 de enero del 2011, Peso Gallo entre Álvaro Pérez en la ciudad Neza. Katy Gutiérrez, el día 16 de abril de 2011, Peso Mini Mosca ante Joey Dogway en Veracruz. Juan Carlos Zurdito Sánchez, el día 11 de febrero de 2012, Mini Super Mosca ante Rodrigo Guerrero de Arena Unión Los Mochis. Caleri López, un 18 de septiembre de 2015, Peso Mini Mosca ante Carol Cocteo en Ensenada, Baja California. Sugar Roy Beltrán, un 16 de febrero de 2018, Peso Ligero ante Pablo Moses en Nevada. Y Eduardo Zurdito Ramírez, un 1 de mayo de 2021, Peso Pluma ante Isaac Cavilar en Corea. Hoy comentaré la historia del primer campeón mundial, la historia y vida del primer campeón mundial, Jorge el Travieso Arce. Su nombre completo es Jorge Armando Arce Armenta. Nació un día 27 de julio de 1979 en la calurosa ciudad de Los Mochis, de extracción humilde, formando parte de una familia llena de cariño y alegría de 4 hermanos, quienes mencioné que en orden son Oscar, Milton y Jorge y Panchito, además de sus padres, Juanita y Oscar, quienes de cariño lo apodaban Chiquillo. Jorge Travieso Arce siempre apoyó a su familia en la parte económica. Desde muy pequeño fue cerillo en centros comerciales, mensajero o mandadero de algunas oficinas, mesero en taquería de Los Mochis, siempre buscando aportar a su casa, aprendiendo a ganar la vida en forma honrada, con la mirada bien puesta en lograr algún día producir el dinero suficiente para cumplir todos sus sueños de niño, además de ayudar a sus padres como hasta ahora lo hace. Su padre fue un boxeador frustrado porque su madre jamás se lo permitió por miedo y sobreprotección.
negando siempre los permisos a los promotores quienes ocupaban su firma en aquellos tiempos y que buscaban darle la oportunidad de mostrar su talento. Don Oscar Arce siempre amenazaba: algún día tendré a mis hijos y ellos serán boxeadores. Un día don Oscar Arce se encontró trabajando en su empleo de soldadura, donde la tragedia llegó a su vida. Se encontraba entre la vida y la muerte. Tras un accidente donde se quemó todo su cuerpo y no le daba esperanzas de vida, ahí llegó Jorge Armando Arce Armenta, más conocido como Jorge Travieso Arce, muy jovencito ante su padre. Jorge Armando Arce Armenta, conocido como Jorge el Travieso Arce, pidió a su padre, a quien le prometió que en esa cama de hospital, que algún día sería campeón del mundo, pero que él prometiera que se lo iba a salvar. Algún día seré el campeón del mundo, te lo prometo, papá, sálvate. Apreció la mano de don Manuel Cochul Montiel y nació con el apodo de El Travieso. En una ocasión llegó Jorge al gimnasio de don Manuel Cochul Montiel, recomendado de sus amigos de la secundaria, con toda experiencia de ser un chico demasiado introvertido y travieso. No lo querían en la escuela, donde constantemente lo regañaban por peleonero. Se le ocurrió acercarse a un deporte que tanto le gustaba, como así cumplir los sueños de su padre. Inquieto como es su característica principal, ya entrenando con don Manuel Cochul Montiel, era tremendamente inquieto y fue en ese momento que se dio llamarlo El Travieso, apodo que hasta el día de hoy es parte ya de su vida deportiva y es conocido a nivel mundial. Me encantaba pelear, tenía las promesas de mi padre en la mente y además la ambición de tener dinero para lograr tener todo lo que había soñado, así lo dice Travieso Arce. Él sentía que no había buenas promociones a pesar del gran trabajo que hacían los mochis al lado de don Manuel Cochul Montiel. Y a los 16 años se fue a Sonora en busca de emigrar a los Estados Unidos, con la idea de encontrar un buen promotor y mostrar su talento, además de comenzar a ganar dinero. Arce se convirtió en profesional a la edad de 16 años, que ganó sus primeras 4 peleas. Pierde en el futuro con el campeón Omar Romero. A raíz de esa derrota, el nativo de Los Mochis, Sinaloa, se fue a vivir a Tijuana. Y ahí, bajo los entrenamientos de José Moralito y con el apoyo de Eric Morales, empezó una nueva era de su carrera, llegando a ser campeón del mundo, de la mano de los Morales y de Fernando Beltrán. Tiempo después dejaría a Fernando Beltrán y a José Morales para que Eric Morales se encargara de su carrera, y lo llevó a disputar el segundo título mundial contra Sam Choi. En el 2005 terminó la relación de trabajo y amistad con Eric Morales. Fue un sueño frustrado. Intentó demasiadas veces cruzar la frontera. Fue tanto que se cansó lo de las veces que lo atraparon, sin embargo no regresó a casa. Y se dirigió hacia Tijuana, donde conoció a Fernando Beltrán, que también iniciaba su empresa. Quien lo adoptó en su forma fue quien lo adoptó como profesional. Hoy en día es compadre de cariño y le apodan el Dientón. La primera gran pelea con una marca de 18-2-1 por el título mundial mini mosca de la OMB fue al lado de Fernando Beltrán en Tijuana. Jorge Travieso Arce sacrificó la bolsa con tal de pelear en México para poder llevar a toda su familia a verlo ganar un título. Beltrán lloró al lado de Jorge, conocer la historia de su vida, llevando a toda la familia, cubriendo todos los gastos. Se recuperó y con 4 victorias consecutivas ganadas, su primera oportunidad por el título mundial 4 de diciembre del 1998 contra Juan Domingo Córdoba por el WBO del peso mosca junior. Travieso Arce ganó la pelea y se convirtió en un campeón mundial a la edad de 19 años. Después de realizar una exitosa defensa de su título, señaló a una gran pelea de dinero en Tijuana contra el 3 veces campeón Michel Carvajal el 31 de julio del 99. El Travieso Arce fue por delante en la tarjeta de los 3 jueces después de 10 rounds, pero en el 11º, el veterano Carvajal, conectado con un derechazo imponente, y capturó la corona a través de un nocaut técnico, ya que Arce no pudo continuar. Michel Carvajal fue el encargado un año después de arrebatar esa preciosa corona a Jorge Travieso Arce, en una pelea muy buena, de gran calidad boxística, y donde quedó claro que la experiencia podía más que la juventud,
y el empuje que el Travieso Arce tenía en ese momento. Aunque en gran parte de la pelea Jorge Travieso Arce parecía encaminar a una buena defensa de su título, con grandes combinaciones y poderosas manos que estudió a Michael Carvajal, fue en el sexto capítulo que le dieron a la lona con un gancho directo a la mandíbula. Esto es un recordatorio de lo peligroso que era esta pelea, además de la gran experiencia de su retador. En el episodio 11, después de darse una gran pelea entre ambos, lograron mantener la atención del público presente, faltando un minuto 14 segundos para terminar esta ronda. Llegó un derechazo de Carvajal que tocó el botón de Jorge Travieso Arce directo a la mandíbula, rematando con un poderoso derecha. Al final fueron 3 potentes derechas, un gancho de izquierda y terminando con un poderoso derecho a la cabeza. Los golpes que lo dejaron en pésimas condiciones, aún sin tocar la lona, se fue hacia las cuerdas para que el tercer sobre el ring, Raúl Armando Caíz, determinara a tomar las acciones y declarar un nocaut técnico en su contra. La segunda oportunidad de ser campeón se presentó ante el flamante y aguerrido coreano Yoo-Sam Choi, que venía de 3 defensas en su casa, todas por nocaut. El coreano le faltó respeto en todo momento. Desde que llegó le declaró la guerra al mexicano. Declaraba ante su gente todo el tiempo: díganle al mexicano que será una guerra que lo voy a despedazar. Bajaré con mi campeonato y no quiero volver a verlo nunca más, aparte de enviarlo al retador mexicano una cantidad de dinero para que comprara recuerditos, porque sería lo único que se llevaría de Corea. Todo esto puedo entenderlo. Jorge Travieso Arce, tras pedir apoyo al consulado mexicano en Corea, le facilitaron un traductor que forma parte de su equipo en todo momento. Ahora sí, se enteraba de todo lo que decía a su alrededor. Jorge Travieso Arce sentía que era la burla de todos y se despertó dentro de él ese espíritu sanguinario que siempre ha estado en su personalidad, para llevarlo todo ese coraje al combate. Aceptó los $800 y envió a su hermano Milton por cerveza para festejar el triunfo que tendría esa noche, además de enviarle un mensaje a su oponente que decía: te vas a arrepentir. Esa noche bastaron 6 vueltas para que Jorge Travieso Arce le diera una golpiza a quien se burló de él, imparable en uno de sus mejores combates. Jorge Travieso Arce, con su gran manejo de piernas, combinaciones de 4 o 5 golpes, no dejaba de atacar al campeón, y detuvieron las acciones al ver que la pelea era de un solo lado. Arce conseguía su segunda corona mini mosca, ahora el WBC, iniciando una racha de buenas peleas. Fueron 5 años de fiesta para Jorge Travieso Arce. Excelente pelea, creció su popularidad. Todo el mundo conocía al Jorge Travieso Arce de Big Brother. Fue una gran movida de su promotor. Ahora el boxeo en México se rendía ante el carismático peleador, regresando muchos afición a las pantallas de televisión nacional. Fueron años muy buenos de Jorge Travieso Arce. Llegó a ganar la 3ª posición en el rally, además de convertirse en un famoso más para aprovechar cualquier oportunidad de aparecer en la pantalla como invitado, cantante y hasta bailarín. Regresó a los grandes momentos, sucesos que marcaron lo que hoy es su día. Primero mencionaré a uno de sus mejores rivales. Fueron 2 batallas ante Hussein. La primera presentación ante el australiano fue la antesala de la pelea de Pacquiao Morales, a quien le robaron la noche. Fue un combate muy duro para ambos, una carnicería sobre el ring. Jorge Travieso Arce tenía la nariz partida en 2, estaba a punto de pararla en su esquina. El tercero también tuvo la intención de pedir y pidió la oportunidad de continuar. Salió como león para llevarse una gran victoria. La gente lo adoptó como suyo esa noche. Arce estaba en la cima y haciendo muy bien las cosas. 2 años después, y tras 7 peleas ganadas, apareció Cristian Mijares para volver a darle a Jorge una lección bien merecida para él. Recordándole lo duro que puede ser el boxeo, descuidó su carrera por tener prioridades más importantes, buscaba el amor y dejó a un lado los entrenamientos. Peligrosamente Cristian Mijares le dio la golpiza de su vida. Fue una batalla desigual y que aún está en la mente de Jorge Travieso Arce. Cristian Mijares le pegó como nunca por todos lados a un Jorge que parecía que fuera la forma más asombrosa de un público que esperaba mucho más de él.
marcó la carrera de él. Ambos habían hablado antes de la pelea. Arce en una presentación le arrebató la corona de la mano, asegurándole que se la llevaría ese triunfo a casa, sin pensar en lo que vendría esa noche para él. Retirado en la actualidad del campeón al estilo de Jorge Travieso Arce, aquel mini mosca que lucía exquisito y de manos rápidas había cambiado drásticamente para muchos. Fue después de perder ante Cristian Mijares, aunque hoy en día los fanáticos de ocasión creen que Jorge Travieso Arce solo lanza puños a todos lados desde que inició su carrera, cosa que es una gran mentira. Jorge Travieso Arce ha pasado por los mejores manos de sus esquinas, desde Manuel Cochur Montiel hasta Nacho Beristain. Fue este último quien lo preparó para su fallido retiro en la pelea ante Nonito Donaire. Estuvimos presentes y conocimos a Jorge Travieso Arce, humilde, el que se preparó como nunca ante una gran batalla. Él mismo que tuvo que admitir que sus fuerzas en tiempo habían pasado, anunciando su retiro al finalizar dicho evento, con lágrimas en los ojos y una realidad que no dejaba dormir. Lo vimos fuerte, concentrado en las mejores manos de todos los aspectos. Físicamente parecía un monstruo en miniatura por la fortaleza que mostraba ante Nonito, que estuvo con nosotros en el hotel y que parecía muy relajado. Nunca se vio serio. A Donaire, al parecer, estaba seguro de su victoria esa noche en Houston, Texas. Le duró poco el retiro a Jorge Travieso Arce después de aquella noche dolorosa. Ha tenido 3 peleas, todas muy criticadas por la prensa especializada y por un amplio sector del público que apenas inició su aventura en el fantástico mundo del boxeo. Por televisión abierta, ahora sí, que actualmente la moda no le acomoda, el carismático Jorge Travieso Arce se veía mal. Una tragedia más ahora en su carrera arriba del cuadrilátero, uno de los combates que hizo recordar a Jorge Travieso Arce, que somos humanos y que debe prepararse mejor para pelear, ha sido el de su regreso ante el colombiano José Carmona, quien aún se encuentra en recuperación tras los golpes que recibió de Jorge Travieso Arce, en un combate que ha sido muy criticado por el desenlace del mismo y por la salud de José Carmona. Jorge Travieso Arce ha dejado todo una promotora. Espero que las cosas se tranquilicen para buscar un acercamiento con Carmona y su familia para brindarle todo su apoyo, aún sin ser su obligación, pero el entendido, la humildad de la vida le tocó levantarse desde abajo. Jorge, el Travieso Arce, es un campeón y merece el respeto. La historia del campeón es lo que abarca mucho más de lo que le he resumido. Se darán cuenta que ningún boxeador aparece en la noche de la mañana gritando "soy campeón". Pero esta crónica continuará con la segunda parte de la historia del boxeo en Los Mochis, del boxeador Jorge Travieso Arce, y cuanto más se nos presente. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.